Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Antes que nada, pues les quiero pedir que me tengan paciencia y gracia porque he estado afectado con mi garganta con la tos. Así que por si me agarra la tos, tengan paciencia y quédense conmigo. Así que, como ustedes saben, continuamos con nuestro estudio en el libro de Hechos y estamos ya llegando casi al final. Y yo creo que todos podemos decir que esto ha sido una gran bendición para nosotros, hermanos. Amén. Hemos aprendido mucho en el libro de Hechos. Y el día de hoy vamos a estar considerando el capítulo 26 del libro de Hechos. Así que si pueden, por favor, buscar con sus Biblias y vamos a leer capítulo 26 del libro de Hechos, que es lo que vamos a considerar el día de hoy. Si lo tienen, me puede decir amén para que lo leamos juntos. Amén. Leamos la palabra de nuestro Dios. Dice así: Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después a toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa,
¿Cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegan a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de ti en esta mañana. Hemos leído, Señor, tu santa palabra. Y ahora, Señor, te pedimos de que tú nos ayudes a poder entenderla. Que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique, Señor, a nuestros corazones. Para que seamos, Señor, edificados y transformados por ella. Señor, te pido que a pesar de mis limitaciones y debilidades, Señor, tú uses tu palabra en esta mañana. Y todo aquel que está aquí, que aún no está en Cristo, pueda hacer el día de salvación el día de hoy, a través de la predicación de tu evangelio. Te lo queremos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hemos estado viendo ya cómo el apóstol Pablo ha estado haciendo defensas. Vimos la semana pasada que él hizo una defensa frente a Festo. Y haciendo esta defensa, Pablo, por su ciudadanía, por la ciudadanía romana que él tenía, él podía apelar a ser juzgado en un tribunal romano. Así que eso es lo que Pablo hizo. Pero antes de ser enviado a Roma, estamos aquí ahorita antes de que Pablo sea enviado a Roma para ser juzgado allá, entonces llega el rey Herodes Agripa, segundo. Él es introducido. Entonces cuando él llega allí, entonces Festo viene y le explica el caso, le expone el caso de Pablo a este rey. Y el rey le pide entonces a Festo que él quería escuchar qué era lo que Pablo tenía que decir. Así que la semana pasada nos quedamos con Pablo frente a Festo, frente a Herodes, el rey, y otras autoridades que estaban allí, donde Pablo va a hacer una defensa pública, como vamos a ir viendo en el texto, no de él, sino una defensa del evangelio. Así que el tema que en esta mañana me gustaría a mí considerar en este texto es una gran salvación con una gran comisión. Y es que nosotros hemos recibido una gran salvación, pero también una gran comisión juntamente con eso. Y lo que vamos a ver del versículo 1 al 8, vamos a ver el inicio de la defensa y la explicación de la acusación, del 9 al 18, el relato de la conversión de Pablo, y del 19 al 32, la obediencia a la comisión. Y lo que yo quiero que usted en esta mañana recuerde, y lo que usted se lleve en mente y esté en su corazón, es que hemos sido salvos para ser testigos a otros de Jesucristo y del evangelio. Eso es lo que yo quiero que usted recuerde en esta mañana. Y durante el texto vamos a ir viendo que esta es la enseñanza de este texto. Hemos sido salvos para ser testigos a otros de Jesucristo y de su evangelio. Así que versículo 1 al 8, el inicio de la defensa y la explicación de la acusación. Lo que vemos aquí que entonces a Pablo, el rey, le permite hablar. Y entonces lo que Pablo hace es que extendiendo él su mano, empieza su defensa, una defensa del evangelio, como dije anteriormente. Y el versículo 2 nos dice que Pablo le dice al rey que él se siente afortunado de todo aquello que los judíos lo estaban acusando y de él estar enfrente del rey haciendo esta defensa. Él le dice, me siento afortunado de esto, de lo que me están acusando y de estar haciendo esta defensa. Y la palabra original ahí, en esa palabra afortunado, es la palabra Macarios. Esa palabra significa dichoso, feliz, afortunado, bendito. Así que Pablo está diciendo que él se siente sumamente dichoso, sumamente feliz de estar frente al rey Herodes Agripa II,
haciendo una defensa del evangelio. Él está sumamente gozoso de esto. Y hermanos, creo que este es un ejemplo para nosotros. Que cuando estemos nosotros haciendo defensa del evangelio, cuando estemos nosotros evangelizando, hablándole a otros acerca de Jesús, el Salvador, que lo hagamos sintiéndonos dichosos, que lo hagamos sintiéndonos como, que es como el privilegio que esto es, que nos sintamos afortunados de que Dios nos ha salvado para ser testigos de Él, para proclamar con nuestros labios, con nuestra boca, a Jesús como el Rey que vive y reina para siempre. Ese es un privilegio que a nosotros se nos ha encomendado. Así que la próxima vez que usted esté haciendo esto, que usted esté proclamando con sus labios, con su boca a Jesús como Rey a otros, hágalo dichoso, gozoso, como el privilegio que esto es. Este es un privilegio que se nos ha a nosotros encomendado. Y también, como vimos el pasado miércoles, es un mandato también de Dios. Y los mandatos de Dios no son gravosos, sino que son un deleite. Entonces podemos deleitarnos cuando con nuestros labios proclamamos a Jesús. Así que Pablo, estando frente al rey, este hombre, el rey, como el texto nos dice en el versículo 3, es un experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. Así que Pablo ahora podemos ver y decir que está listo para hacer esta defensa. De hecho, esta es la defensa más persuasiva quizá que Pablo hace en el libro que vemos que Pablo hace en el libro de Hechos. Festo, él no sabía nada, absolutamente nada acerca de las tradiciones y las costumbres judías. Él era un ignorante en eso. De hecho, si ustedes se acuerdan, él ni siquiera sabe ni qué cargos ponerle a Pablo. No sabe cómo mandarlo para Roma, bajo qué cargos. Y pensando en eso es que él le dice al rey Agripa acerca de él. Así que ahora Pablo está frente a un hombre que él le va a entender, que él va a poder comprender lo que él le va a decir, la defensa del evangelio que él va a hacer. Por eso vemos a Pablo que él dice, escúcheme con paciencia, porque él va a tratar de argumentar bien lo que él va a decir. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo allí. Y podemos ver que él empieza esta defensa con una manera muy educada, saludando al rey y presentándose delante de él. Y hermanos, nosotros no tenemos por qué ser irrespetuosos cuando estemos hablando de Jesús, cuando estemos haciendo defensa del evangelio. Podemos hacerlo educadamente. Lo más seguro es que el evangelio va a ofender a muchos o a todos los que les hablemos de Cristo Jesús. Eso es quizás lo más probable que vaya a suceder. Pero en cuanto a nosotros debemos que ser respetuosos y educados en la forma que nosotros lo hacemos. Porque si lo hacemos así, entonces eso va de acuerdo con el mensaje que proclamamos. Si lo hacemos de esa forma, siendo respetuosos y educados. Así que entonces Pablo empieza, en el versículo 4 al 8, él hace una explicación de esta acusación que se le estaba haciendo a él. Y él empieza diciendo que los mismos judíos que lo están acusando, ellos lo conocían desde su juventud. Y que ellos eran testigos de que él, Pablo, había militado en la secta más estricta de los judíos. Y estos eran los fariseos. Así que Pablo les dice a eso. Pero les dice, pero ahora me están sometiendo a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Y con esta esperanza no tenemos que especular cuál es. Ustedes, como hemos venido viendo, y si vamos al el capítulo 24, en el versículo 15, que está en el contexto de nuestro texto, dice Pablo, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los muertos como de los judíos. Así que esta era la esperanza que el pueblo de Israel tenía. Esta era la esperanza que el pueblo de Israel compartía, a excepción de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Pero la resurrección
de los muertos era algo que en el pueblo de Israel, ellos sabían y ellos creían y ellos, de hecho, quizá algunos habían presenciado esto. Así que Pablo está apelando a que ellos mismos, los judíos, creían en la resurrección de los muertos de algún día y que esa era la esperanza de ellos. Y el Antiguo Testamento es testimonio de eso. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Y en Juan 11, versículos 23 y 24, cuando Jesús llega con Marta y María, porque Lázaro ha muerto, y entonces Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. ¿Qué es lo que le dice Marta a Jesús? Marta le dice, el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Así que podemos estar seguros que en la resurrección de que ellos creían en la resurrección, que Dios había levantado a algunos antes de la muerte y que también un día los muertos resucitarían en el día final, unos para vida eterna y otros para condenación. Esto es algo que ellos creían. Y la confesión y lo que dice Marta es prueba de esto. Así que esto es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo parece algo irónico para él que lo estén acusando por algo que ellos mismos creen. Ellos habían visto y creído en esto. Pero el problema era que ellos no creían que Jesús había resucitado. Ese era el problema. Ellos podían creer que Dios en el pasado, algunos habían entonces venido de muerte a vida y que en el futuro, en el final, había resurrección, unos para condenación y unos para vida eterna, pero con Jesús no. El problema de ellos era que ellos rechazaban que Dios había resucitado a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Porque era increíble. O sea, Pablo no podía creer esto. Yo creo que aquí vale la pena que nos detengamos un momento a ver aquí qué es lo que está pasando. Pablo lo que está haciendo aquí está apelando a los judíos que están ahí. Recuerden que ahí no está solo Agripa, no está solo Festo, están las autoridades, los más influyentes de los judíos están presentes escuchando esta defensa del evangelio. De hecho, si ponen atención en el texto, Pablo dice a nuestros padres. Pablo se está dirigiendo a ellos, a los judíos. Y lo que él está haciendo es que les está ayudando a que ellos entiendan, a que ellos puedan ver, comprender que la promesa que el pueblo de Israel había estado esperando se había cumplido en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está haciendo, le está ayudando a ellos a entender. El deseo de Pablo es que estas personas puedan creer, que puedan llegar a la salvación. Y hermanos, estas personas, estos judíos que están aquí escuchando a Pablo, son los que están pidiendo la muerte de Pablo. Ellos son los que le pidieron a las autoridades que lo mataran, que ese hombre no debería vivir más en la tierra. Ellos están buscando asesinar a Pablo. ¿Y sabe cuál es el deseo de Pablo para ellos? Que ellos vengan a creer en Jesús. Eso es lo que Pablo está haciendo ahí. Y yo me pregunto si nosotros estamos haciendo lo mismo, hermanos. Porque Dios nos salvó para que prediquemos a Cristo y que lo proclamemos a Él como Salvador. Pero ¿y qué tal con esa persona que en tu trabajo es el que te hace la vida imposible? ¿O qué tal con ese familiar que es el que se burla cada vez de ti por ser creyente o por ser cristiano?
¿Qué es lo que debemos que hacer con esas personas que nos han hecho daño o nos procuran el mal? Hablarles de Cristo Jesús. Predicarles el Evangelio. Nosotros debemos que hablarle a todo mundo de Jesucristo. No solo a las personas que nos agradan o que porque son nuestros familiares y les amamos, queremos que crean en Jesús y sean salvos, sino también a aquellos que nos hacen el mal, aquellos que nos hacen el daño. Debemos que procurar por hablarles de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos que hacer. Para eso es que Dios nos salvó, para que nosotros no paremos ni callemos, ni paremos de estar hablando el Evangelio a toda persona. Esto va a ser algunos para salvación y otros para condenación. Como quizás fue en el caso de Pablo. Lo que vemos en lo que vamos a ver ahora en el versículo 9 al 18 es la conversión de Pablo. Como entonces Pablo narra brevemente su vida. Él sigue ayudando a esta gente a que puedan ellos ver y entender y creer en Jesús. El versículo 9 al 11 vemos cómo Pablo era el perseguidor de la iglesia. Y él nos narra brevemente su vida antes de que Jesús le apareciera en camino a Damasco. Y Pablo lo que había entendido era que perseguir a los cristianos, en eso él estaba haciendo un bien, que eso agradaba a Dios. Dice el texto que encarceló a muchos y cuando eran condenados a muerte, él añadía su voto, él estaba de acuerdo con eso. Y él está tratando de mostrar que él fue uno de los judíos más celosos que sirvió al cuerpo gobernante, el Sanedrín. Él les está comunicando en esto que él alguna vez hizo lo que ellos ahora están haciendo, que es perseguir a los cristianos. Él está diciendo, yo también hice eso, pero esto fue hasta que algo sucedió con él. Algo sucedió en la vida de Pablo que cambió el rumbo en el que él iba, que marcó un antes y un después. En el versículo 12 al 18 es cuando Jesús entonces se le aparece a Pablo. Pablo está narrando su conversión y dice que él iba camino a Damasco con la autoridad y con la comisión de los principales sacerdotes para perseguir a la iglesia de Cristo, llevar presos a los cristianos. Y Pablo dice entonces que en pleno mediodía, y hermanos, ustedes saben cómo a mediodía está el sol, cómo está el calor a mediodía. El sol está radiante a mediodía. Si usted trabaja afuera, usted podrá ser testigo de eso, que a mediodía el sol está radiante. Pero a pesar de eso, de la hora que era, Pablo ve una luz proveniente del cielo y una luz que era más brillante que el sol, dice el texto. Y esta luz entonces resplandeció en el lugar en donde estaba Pablo y sus acompañantes. Después todos caen en el suelo y se escucha una voz que le habla entonces a Pablo en el idioma hebreo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto que Pablo escucha, y nosotros no lo entendemos, porque este era un dicho de ese tiempo, era un proverbio agrícola. Y esto lo que ilustra es uno de estos animalitos que trabaja arando la tierra, un buey, que no quiere hacer su tarea y que entonces cuando no quiere hacer su tarea, lanza patadas al aire. Pero el dueño, el que va con él, usa un aguijón. Es algo aproximadamente de este tamaño que en un lado tiene una forma muy puntiaguda para que cuando el animalito haga así, entonces con el aguijón le recuerde que lo tiene que hacer. Y así entonces el animalito se tranquiliza y hace su trabajo. Esto es lo que significa esto. Así que, de hecho, la nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Eso es lo que escuchó Pablo, eso es lo que él entendió con ese dicho.
Así como el animalito es inútil que patee porque cuando sienta el aguijón va a hacer su trabajo. Le dice, Pablo, es inútil que luches contra mi voluntad. Y hermanos, nosotros podemos estar seguros y más que confiados que cualquier conspiración, cualquier ataque que se pueda y quiera levantar contra el Evangelio de Jesucristo, tiene asegurado el fracaso. Nada prevalecerá contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede contra la voluntad de Dios? Nadie. Así que Pablo entendió esto y al mismo tiempo, esta es la única vez que él lo menciona en sus conversiones. Porque los que estaban ahí, que estaban en contra del Evangelio, escucharon y entendieron eso también. Que aunque ellos estaban conspirando y tratando de levantarse en contra del Evangelio, era de balde. Era de balde. Así que entonces, después de eso, entonces Pablo pregunta a esta voz que él está escuchando, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Jesús le dice que se levante, porque Él se le ha aparecido y que se le ha aparecido para mandarlo como testigo a los judíos y gentiles, de lo que Él estaba viendo en ese momento y de lo que más adelante miraría. Y lo que Pablo debía testificar era de lo que había visto, del Cristo resucitado. Y el fin de esto era para que, dice el texto, que para que los ojos de muchos sean abiertos y así se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y que recibiendo a través de la fe en Jesús el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esta era una comisión muy distinta con la que Pablo llevaba, que era perseguir a la iglesia. Ahora Pablo tiene un nuevo encargo, una nueva comisión. Y hermanos, si ustedes pueden ver, Pablo no iba buscando a Jesús. De hecho, iba en persecución de la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús le aparece, Él le habla, lo llama y le dice que se levante porque se le ha aparecido para que sea ministro y testigo de Él. Y hermanos, así mismo usted y yo, así mismo nosotros, si usted es un creyente, nosotros no buscamos a Dios. De hecho, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que servíamos era a nuestros deseos, los deseos de la carne. Y lo que justamente merecíamos era la muerte y condenación eterna. Por eso. Pero hermanos, gloria sea a nuestro Dios, porque la luz de Cristo nos alumbró, porque hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Cristo Jesús nos dio vida juntamente con Él. Fuimos llamados a salvación. Se nos dio vida eterna. Él nos dio la fe para creer en Él y el arrepentimiento para dar la espalda al pecado y seguirle. Hemos recibido una herencia incorruptible que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús, segura y gloriosa que es nuestro Salvador. Y esto no porque hubiera algo en nosotros, sino por su gracia, por el amor con el que nos amó el Padre. Gloria sea a Dios por la salvación que se nos ha dado. Es una gran salvación. Pero al mismo tiempo, amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo te ruego que creas en Jesús como Señor y Salvador. Solamente en Él hay salvación. Tienes que saber que al no creer, tú eres enemigo de Jesús. Tú estás rechazando al Salvador. Y salvación no es algo que puedes alcanzar en tus méritos o algo en tus propios medios. El texto aquí es claro. Dice que a través de la fe en Jesús puede recibir perdón de pecados y ser trasladado de tinieblas a luz y del dominio de Satanás a Dios. Yo te ruego en esta mañana que tú creas en Jesús para que tú seas salvo
y te arrepientas. Cree y arrepiéntete. Pero también vemos que con esta gran salvación, Pablo recibió una gran comisión. Y es que fuera testigo de lo que había visto y de lo que miraría. Hablarle a otros del Cristo resucitado. Y esta es una comisión para todos los creyentes. Todo aquel que ha sido salvo, que ha sido trasladado de tinieblas a luz, recibe esta comisión también de Jesucristo, de ser testigos de Jesús y del Evangelio. Lo vemos en Mateo 18 al 20. Jesús dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que nosotros hemos recibido una gran salvación. Amén. Pero también una gran comisión. Amén. De hablar a Cristo, de hablar a otros acerca de Cristo Jesús. Y usted sabe qué es lo que Pablo hizo. Él fue obediente. Él fue obediente a esto, de testificar a otros de Jesús. Es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El versículo 19 al 32, vemos la obediencia a la comisión. Así que Pablo fue y entregó el mensaje que se le había encargado. Él lo hizo en Damasco, en Jerusalén y en Judea. Y el mensaje era que debían arrepentirse y volverse a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento. Y este mensaje que Pablo fue y proclamó en obediencia causó que a él lo quisieran matar. Dice que lo aprendieron y lo quisieron matar. Pero dice Pablo, Dios me ayudó. Es el texto que Dios le ayudó. Y que él hasta ese día continuaba testificando del Cristo resucitado. Dice, Dios me ayudó y él continuó predicando a Cristo. Y el versículo 22, la parte B, dice, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Pablo fue fiel no solo a ir en la gran comisión que se le dio, sino también al mensaje que se le encargó. Él fue fiel al mensaje. Y eso es lo que nosotros debemos que también hacer. Debemos ser fieles a la comisión y al mensaje. El mensaje se nos ha sido dado. Lo que nosotros debemos que hacer es hacerlo con esta fidelidad. No podemos nosotros agregar o quitar algo de este mensaje, porque este es un mensaje perfecto. No podemos meter nuestra pecaminosidad y querer hacerlo más atractivo o quizás menos ofensivo, sino que nosotros debemos que ser fieles a este mensaje, que es el que encontramos en las Escrituras. Y es que todas personas sin Cristo están muertas en sus delitos y pecados, y que por lo tanto debe creer en Jesús para recibir perdón de pecados, arrepentirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Y hermanos, si nosotros hacemos esto, si nosotros somos fieles a la comisión y al mensaje, podemos tener por seguro que vamos a enfrentar adversidad. De eso podemos estar seguros. Vamos a enfrentar oposición y vamos a enfrentar rechazo. Porque el evangelio, el mensaje, ofende a muchas personas. Y lo otro, eso es seguro, hermanos. Pero no podemos esperar más o menos que esto. Esto es lo que debemos que esperar. Pero también podemos confiar en lo que Pablo dice. Él dice en el versículo 22
que habiendo recibido ayuda de Dios, dice él, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes. Él, Dios que lo mandó, estuvo con él y le ayudó. Y por eso él seguía. Y nosotros podemos confiar que Dios nos va a ayudar cuando estemos hablando de Cristo. Aún en la oposición, aún en la adversidad, nosotros podemos confiar que Dios nos va a ayudar a poder permanecer fieles haciéndolo. Amén. Después de esto, entonces, Pablo exhorta a Herodes a creer. Y Pablo todavía estaba haciendo su defensa frente a este rey, cuando Festo entonces le interrumpe y le dice: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Y Pablo le dice: no estoy loco. Yo estoy hablando palabras de cordura y de verdad. Y entonces, ahora Pablo se dirige al rey y le dice: porque el rey sabe lo que estoy diciendo. El rey entiende lo que estoy diciendo. Recuerden que este hombre era experto en las costumbres y en las tradiciones judías. Así que él sabía, él entendía lo que Pablo le estaba diciendo de esta esperanza de la promesa hecha a Israel. Por eso Pablo entonces le dice: Rey, ¿cree usted en los profetas? Es una pregunta muy ingeniosa que le hace Pablo al rey. Porque si el rey responde que sí, tiene que aceptar que lo que Pablo está diciendo es verdad, que se ha cumplido la promesa en Cristo Jesús. Pero si dice que no, se va a echar como enemigos a todas las autoridades judías que están ahí, porque ellos creían en los profetas. Así que Agripa no responde a la pregunta. Él responde con otra pregunta. Él responde con una afirmación y él le dice: por poco me persuades a ser cristianos. Es lo que dice la Reina Valera 1960. Y hermanos, quizá con toda esta presentación del evangelio que Pablo ha hecho al rey, nosotros quizá pensaríamos: este hombre va a creer. Este hombre va a creer en Jesús. Pero él dice como orgullosamente: por poco me persuades, por poco me convences. Y hermanos, lo que Pablo hizo después de que el rey le dijo eso fue implorar a Dios por la salvación, no solo del rey, sino de todos los que estaban ahí. Él le dijo en poco tiempo, él le dijo en el versículo 29, quisiera a Dios que ya fuera en poco tiempo en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Él implora por la salvación, no solo del rey, sino de los que estaban ahí. Así que hermanos, si nosotros somos fieles a la comisión, al mensaje, podemos descansar que la salvación es del Señor. Pablo fue fiel a la comisión, al mensaje, y él en ese momento descansó en el Señor. A pesar de que este hombre dijo: no me convenciste, nosotros sabemos que nosotros podemos confiar que es Dios en quien salva, en que el Espíritu Santo dará convicción a algunos y que quizá otros solamente dirán: por poco me convences. Pero aun cuando nos digan esto, nosotros debemos rogar al Señor por la salvación de estas personas y continuar hablándoles del Evangelio. Después de esto, entonces, el versículo 30 al 32, el rey, el gobernador Berenice, que era la esposa del rey, y los que estaban sentados con ellos se levantaron y se fueron hablando de la inocencia de Pablo, pues no habían encontrado nada con qué juzgar a Pablo, nada para condenarle. Así que entonces Agripa le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Y la siguiente semana vamos nosotros a ver la partida de Pablo para Roma y lo que sucede en ese camino de Pablo yendo para allá. Así que
venga la próxima semana para ver qué sucede en ese camino. Pero ahora que estamos aquí, amigo no creyente, tú que estás aquí sin Cristo, ¿cuál es tu respuesta al evangelio predicado el día de hoy? ¿Cómo vas a responder al evangelio de Jesucristo en esta mañana? Yo te ruego que no sea como la respuesta de este hombre, que tú vayas de aquí, salgas de aquí diciendo, por poco me convencen que me haga uno de ellos. Sino que yo te ruego que tú creas en Jesús, que te arrepientas de tu pecado y creas que solamente en Él, a través de Él, hay salvación y perdón de pecados. Que tú lo hagas y que tú lo hagas el día de hoy. Hazlo. No te vayas de aquí sin hacerlo. Y hermanos, iglesia que estamos aquí, hemos sido recordados de que se nos ha sido dada una gran salvación, pero también una gran comisión, que es ser testigos de Jesucristo y su evangelio. Así que hablemosle a todos de Cristo. Seamos fieles al encargo y al mensaje. Si aún no eres parte de los ministerios que la iglesia tiene para evangelizar, como el banco de alimentos, la clínica o pescadores de hombres, únete para que juntos podamos hacer esto fielmente, juntos como iglesia. Que juntos con nuestra boca, con nuestros labios, vayamos y proclamemos que Jesús es Rey, que Él es el único en el cual hay salvación. Y hermanos, hagamos un esfuerzo para hacer esto. Yo sé que quizás muchos aquí evangelizan en sus trabajos. Y gloria a Dios por eso. Pero si Dios le da la oportunidad, ha puesto esto para que lo hagamos juntos como iglesia, también sea parte de esto. Hagámoslo juntos. Si alguien tiene quizás alguna enfermedad o algún impedimento que le impida salir y hacerlo, únete a nosotros orando. Estamos orando fervientemente porque el Señor salve y porque a través de la predicación del evangelio alcancemos la ciudad de Oklahoma City. Así que si usted por alguna razón tiene algún impedimento, salud o algo, ore. Únase a la oración de misericordias por la mañana. Los jueves estamos orando específicamente por el evangelismo. Eso lo puede hacer. Así que oremos para que Dios nos abra puertas para poder hacerlo y porque a través del evangelio predicado muchos sean salvos. Y hagámoslo juntos, hermanos, como iglesia. Jóvenes, adultos y ancianos. Cualquiera que se llame cristiano y seguidor de Jesús que ha recibido esta gran salvación, también ha recibido esta gran comisión. Así es que hagámoslo juntos, hermanos, como iglesia. Amén. Oremos.